darse con aquel hombre las bofetas que le había dado a su mamá 13 años atrás. Esperó a que se durmieran y cuando ya están profundamente dormidos los dos, busca un cuchillo, entra en el cuarto en el silencio de la noche y antes de que nadie se dé cuenta, mata a aquel hombre en la cama al lado de su mamá a puñaladas. Cuando su mamá le pregunta, ¿pero por qué tú lo hiciste?, él contesta, porque nunca me olvidé de las bofetas que te dio cuando yo tenía 5 años. Pero muchachos, si eso hace tantos años atrás, tú eras tan niño. Yo era niño, dijo él, pero nunca me olvidé de aquello. A veces se le hacen cosas a los niños y creemos que porque son niños las pasan por alto. Pero hay cosas que pueden ocurrirle a una persona cuando está pequeño y aún después de grande, esas cosas están marcando su vida. Hay cosas que pueden pasarle a una persona cuando pequeña y aún después de adulta, esas cosas todavía están guardadas dentro de su corazón. Pero las personas tienen una capacidad increíble para esconder, para tapar, para ocultar, para guardar adentro. Satanás es el que se encarga de utilizar esas cosas que él sabe que están ahí, que no han sido sanadas. ¿Para qué? Para destruir. Recuerde que la labor del diablo es robar, matar y destruir. Y Satanás puede usar para destruir cualquier cosa que está guardada dentro de nosotros. Miren, la Biblia nos habla a nosotros de un joven llamado Absalón. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 13 de ese libro, la Biblia nos dice que ese joven llamado Absalón tuvo un problema. Y el problema que hubo con este joven fue que él tenía una hermana llamada Tamar. Capítulo 13 completo nos relata eso, si usted quiere después lo lee en su casa. Había una muchacha llamada Tamar, un joven llamado Absalón y otro joven llamado Amnón. Amnón, la Biblia dice que se enamoró de Tamar. Eran hermanos, pero no de padre y madre, sino eran hermanos de padre, que David había tenido en 2 mujeres diferentes. Y Amnón se enamoró de su hermana Tamar y buscó la forma de quedarse a solas con ella. Se fingió enfermo, pidió que ella fuese enviada para que le diese de comer. Cuando ella llegó, mandó que todos sus siervos se fueran de la casa, se quedó a solas con ella y la forzó y la violó. La Biblia dice que después que la violó, entonces la aborreció y la expulsó fuera de la casa. La muchacha sale de la casa llorando, gritando, se rompe sus vestiduras. Absalón, que sí era hermano de ella de padre y madre, vieron de ella y le dice, ¿qué te pasó? ¿Tu hermano Amnón estuvo contigo? Ella le contó y él se la trae con él hacia su casa. La Biblia dice que Absalón no le dijo a Amnón nada malo ni nada bueno. Hacia eso yo le quiero llamar la atención a ustedes. Absalón no habló con su hermano nada, no le dijo nada. La Biblia dice que no le dijo nada malo ni nada bueno, se quedó callado. Herido pero callado. Herido pero sin quejarse. Herido pero sin hablar una palabra. La guardó, la escondió dentro de su corazón. Después de que pasaron un par de años, la Biblia dice que Absalón preparó una gran fiesta. Vino donde David su padre y le pidió que sus hermanos fueran a la fiesta, incluyendo también a Amnón. Amnón fue invitado a la fiesta. Amnón pensaba que Absalón no tenía nada contra él, nunca le había dicho nada, y ahora después de varios años lo invita a una fiesta. Él fue a la fiesta
Y Absalón le dio instrucciones a sus siervos: cuando yo le dijera a ustedes, ustedes se levantarán contra mi hermano y lo matan. Y en el momento que Absalón dio la orden, la Biblia dice que sus hombres se levantaron contra Amnón, y después de varios años, callado, con aquello guardadito dentro de su corazón, Absalón vengó la violación de su hermana en aquel hombre y lo mató. Ese ejemplo y muchos ejemplos más que le podría señalar en esta noche nos muestran a nosotros cómo una persona puede guardar, esconder, pero sin embargo mantener latente dentro de él una herida o una raíz de amargura. ¿Sabe usted cuál es el problema con las heridas, hermano? El problema con las heridas y las raíces de amargura es que marcan nuestra personalidad. Nos marcan a veces para toda una vida. Marcan nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar aún a otras personas. Yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a predicar a una iglesia. Estaba sentado en la parte de atrás, nadie me conocía, era la primera vez que iba. Y llegó una hermana con un muchachito como de algunos, tal vez 3 o 4 años de edad, entre 2 a 4 años de edad. Se sentaron en el banco frente a mí. Aquel nene se movió y yo vi cuando la hermana lo agarró por el pelo y lo jaló. El nene de momento se volvió a mover, vi cuando le metió una bofetada. El nene de momento volvió y se movió, le metió con un puño por la espalda. Y ellos estaban nerviosos. Dice: Señor, pero ¿qué es lo que le pasa a esta hermana? Y el niño no está haciendo nada. El más leve movimiento de aquel niño le sacaba una bofetada de parte de su madre para él. Entonces me puse a orar: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor me dice: mi siervo está llena de raíces de amargura. Y todos los platos rotos los está pagando esa criatura de 3 años que tú ves ahí. Sea bendito Dios en el día de hoy. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Usted no sabe la cantidad de niños que están pasando por eso. Usted no sabe la cantidad de hogares donde eso está ocurriendo, de hogares no cristianos y aún de hogares cristianos. Hay hombres que han sido marcados en su vida por las raíces de amargura que otros les hizo en el pasado. Hay mujeres que han sido marcadas en su vida por las heridas que otros le hizo en el pasado. Y a veces son los hijos, los pequeñitos, los que van creciendo en la casa, los que van pagando los platos que otros rompió. Hay mujeres que tratan a sus hijos de una forma, amados hermanos, los tratan hasta peor que los animales. Hay hombres que son iguales también. Y a veces no saben ni identificar el por qué yo soy así con mi hijo, por qué yo soy así con mi hija. Y no saben identificar qué es lo que está ocurriendo. Y no se dan cuenta de que es que allá adentro, aquí más allá, hay cosas que los han marcado. Cosas que están escondidas adentro, cosas que tal vez nadie las sabe, que no las han hablado con nadie. Odios escondidos, rencores viejos que explotan, y cuando explotan hacen que la persona pierda el control y se lleve todo lo que está de frente. Y a veces la persona no sabe ni el por qué. Sea bendito Dios, en esta hora se está comportando así. Yo me acuerdo de una hermana cuyo esposo la había abandonado cuando, después de que ella quedó embarazada de una niña, antes de dar a luz al esposo se le fue con otra. Después de eso ella dio a luz una niña. Aquella niña nunca fue conocida por su papá porque él nunca volvió a dar una vuelta por allí. Pero la niña empezó a crecer. Entonces cuando la niña empezó a crecer, ¿qué pasa? Que la niña sacó los rasgos físicos de su padre. Mientras más crecía, mientras más ella la miraba, era como si estuviera viendo a aquel hombre dentro de su casa.
De momento aquella mujer comenzó una serie de maltratos físicos contra aquella niña. Iba a la iglesia, pero cualquier cosa que aquella niña hacía la hacía explotar. Le hacía pegarle de una forma desastrosa. Y ella nunca daba el porqué, pero ¿por qué yo soy así? Y un día, después de haber escuchado la conferencia y de Dios haber hecho una obra lindísima en la vida de ella, pasó al frente porque quería testificar, pasó con su hija abrazándola, llorando, y decía: mira, hermano, yo traté de identificar el problema que yo tenía, que no podía buscar a Dios y no daba con el problema. Y decía: mira, hermano, es ella es la misma cara de su padre. Y cada vez que yo la veía a ella, era una cosa que se encendía dentro de mí, yo no entendía el porqué. Cada vez que yo le pegaba a ella, era como si estuviera desquitándome contra ese hombre que me abandonó. Y yo quiero que ustedes sepan que a veces hay madres que maltratan a sus hijos porque ellas mismas están siendo causa de maltrato dentro del hogar. Y a veces un hombre maltrata a la esposa en la casa, le golpea, le dice palabras hirientes, la trata mal. En cuanto a palabras se refiere, la mujer es débil, la mujer no puede desquitarse con el esposo en la casa, porque sabe que si tratase de hacerle algo al esposo la va a moler a patadas y a bofetadas. Pero cuando el hombre se va de la casa, los que quedan con ella son los que pagan el plato fuerte. Los pequeñinos son los que comienzan a llevar las bofetadas por cualquier cosa y a llevar palabras hirientes por cualquier cosa. Y la mujer a veces ni descubre por qué me estoy comportando así. Te estás comportando así porque estás herida, tienes raíces de amargura, no encuentras la forma de desquitarte con la persona que te está hiriendo, y entonces el desquite tuyo está en unos inocentes que no tienen culpa de lo que está pasando, pero que sin embargo sufren el resultado de las raíces de amargura que tú llevas por dentro. Yo traté con un hombre cristiano también, que había tremendo problema en la iglesia. El pastor me habló, me pidió que si me podía sentar con ese hermano, porque ese hermano era súper celoso. Era un celoso, olvídese yo no sé ni con qué compararlo en esta noche. Mire, la hermana, que era la esposa de él, no se le permitía, por órdenes de él, ella no podía saludar a ningún hermano de la iglesia. Si por equivocación algún hermano venía donde ella y le daba la mano y la saludaba, ella recogía bofetazos en la casa por haberle dado la mano a ese hermano. Ella tenía que caminar con su cabeza para abajo. No podía caminar con la cabeza erguida, era hacia abajo. Si caminaba con la cabeza erguida, él la acusaba de que estaba mirando a otro hombre. No podía ir a la calle sin él. Hermano, no se podía ni mirar por la ventana. Celo. Era un infierno lo que vivía aquella mujer. Yo me senté con aquel hombre y en base a ya la capacidad que uno ha adquirido con esta conferencia, comencé a indagar a la luz de las preguntas que el Espíritu me daba, hasta que encontré dónde era que estaba la raíz del mal que agobiaba a aquel hombre. Él había vivido con una mujer anteriormente, y esta mujer se le había ido con otro hombre. Y ahora él decía: para mí todas las mujeres son iguales. Y si yo no tengo a esta como la tengo, un día también se me va con otro. Y entonces él la marcaba a ella por la marca que otro le había dejado atrás. Y ahí estaba aquel hombre herido, abusando de su esposa en la casa, por cuanto él había sido herido también en el pasado.